vamos a contar una linda historia. La historia de Gregor MacGregor, rey de Poitiers. Sí, dirán, nunca oí hablar de Gregor MacGregor y mucho menos de Poitiers. MacGregor era un escocés que había nacido en 1786 en Edimburgo, donde nacen casi todos los escoceses. Podríamos decir que su vida tiene dos partes. Una, como luchador por la independencia junto a Bolívar, pero esa parte la resumiremos al máximo para poder contarles el otro asunto. Gregor pertenecía a un clan que descendía de Rob Roy MacGregor justamente, un héroe popular de los escoceses que vivió allá entre los siglos XVII y XVIII. O sea que ya venía con un nombre ilustre. Cuando tenía 16 años, nuestro Gregor MacGregor se alistó en el ejército e hizo carrera. A los 18 se casó con María Bawater, una dama de gran fortuna, pero el matrimonio no prosperó porque ella se murió poco después, así que es difícil que prospere un matrimonio en esas condiciones. MacGregor vendió las propiedades de su herencia y se fue a Caracas, capital de la recién nacida República de Venezuela. Dicen que además de ambiciones militares, tenía veleidades de naturalista. El 26 de marzo de 1812, un terremoto tremendo en Caracas, y MacGregor se dedicó a auxiliar a los heridos. Poco después lo asignaron a un contingente de caballería, nada menos que bajo las órdenes de Francisco de Miranda, que había sido nombrado generalísimo de los ejércitos patriotas. Y MacGregor decidió prestar sus servicios a los revolucionarios venezolanos. En Venezuela, MacGregor encontró también al amor de su vida. Se casó en segundas nupcias con Josefa Aristeguieta y Lovera, una prima de Simón Bolívar. Aquí apretaremos la historia para decirles, entre lo más importante, que emprendió la conquista de la Florida española. MacGregor se lanzó sobre la pequeña isla de Amelia, ahí en la costa de Florida, casi al límite con Georgia, en el verano de 1817, y derrotó sin problemas al destacamento español. Llegó incluso a imprimir moneda propia e izó la bandera venezolana. Y fíjense qué osadía, con el título de Brigadier General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y Venezuela y General en Jefe de los Ejércitos de las dos Floridas, proclamó la República de Florida, que duró 6 meses. MacGregor tuvo que rajar porque a James Monroe, el presidente de los Estados Unidos, no le gustó mucho la idea de que aquel lugar lo ocuparan ejércitos de Bolívar. Monroe, el creador de la doctrina Monroe, que dice América para los americanos del norte, fue contradicho por nuestro Luis María Drago, cuya doctrina era América para el mundo, lo cual no nos ayudó mucho que digamos tampoco. MacGregor, antes de que lo reventaran, dejó la isla de Amelia allá en septiembre de 1817 en manos de un corsario francés, Louis Ory, que la declaró parte de México. Ory duró un mes más. Ahí apareció Andrew Jackson, era un general americano, después fue presidente. Al mando de tropas provenientes de Galveston, tomó toda la isla y expulsó a la fuerza revolucionaria. Ahora bien, expedicionaria sería mejor. Ahora bien, en 1818 MacGregor regresó a Europa, pero antes, y aquí viene lo que yo les quería contar, consiguió que el rey de la nación Mosquita, un territorio allá entre Nicaragua y Honduras, que estaba bajo la influencia de la corona británica, que el tipo ese le firmara un dudoso papel, donde le entregaba 8 millones de acres de terreno.
MacGregor tenía un plan. Volvió a Londres, se presentó como el cacique y príncipe del territorio de Poitiers, un país que no existía. MacGregor abrió unas oficinas en Dowgate Hill, en el corazón de Londres, concedió entrevistas a los diarios, armó banquetes. Según las explicaciones de MacGregor, Poitiers era tan fértil que podía producir 3 cosechas de maíz al año. Su agua era tan pura y refrescante que no había sed que no pudiera saciar. Y por si esto fuera poco, pepitas de oro cubrían el lecho de sus ríos. La fruta desbordaba los árboles y se destacaba la amabilidad de los indígenas, que además hablaban inglés. A los que necesitaban más argumento para convencerse, le recomendó un libro sobre las virtudes del lugar, escrito por un tal Thomas Stangeways, que en realidad era él mismo. Eran 350 páginas acerca de Poitiers. Hasta mandó a hacer grabados y diseñó billetes para su país, país de mentira, ¿no? Para mostrarles a los inversores la moneda local. MacGregor sedujo a William John Richardson, uno de los más destacados aristócratas londinenses. Lo nombró caballero de la Cruz Verde, que era la más alta distinción de Poitiers, y lo convirtió en su embajador en Gran Bretaña. Juntos planificaron la venta de tierras en parcelas. Richardson ofreció la solución para financiarse. Poitiers debía emitir bonos de deuda. ¿Dónde escuché esto? Tras las guerras napoleónicas, caído Napoleón, la City londinense había desbancado a Ámsterdam como centro financiero mundial. Era un imán para inversores, empresarios y gobiernos que querían prestar y también recibir préstamos. La deuda de Poitiers salió a la venta en octubre en paquete de 100, 200 y 500 libras, en bonos a 30 años, con un interés anual del 6%. MacGregor colocó 200.000 libras en deuda de un país falso. Los bonos de Poitiers llegaron a valer casi $2 millones, unos 3.600 millones de dólares de hoy. Muchos cayeron en el engaño. Y lo notable fue que el engaño no fue solo financiero. En septiembre de 1822 salió el primer barco hacia Poitiers. El 22 de enero de 1823 partió el segundo, un barco llamado Kennersley Packet. La bandera de Poitiers, blanca con una cruz verde, como se ha dicho, ondeó en su mástil principal. El príncipe MacGregor acompañó a los colonos un par de días, después se volvió en bote, para comprobar que navegaban en buenas condiciones. Permitió que niños y mujeres viajaran gratarola, un gesto de confianza que confirmaba a los colonos la bondad de este hombre. Viajaba un zapatero que decía que el príncipe lo había elegido para hacer sus botas. También iba preparado para hacer el calzado de Josefa, la mujer, la princesa de Poitiers. Viajaba un banquero contratado para liderar el Banco Central, un músico para dirigir la ópera. En sus baúles, los viajantes guardaban los títulos de la tierra que el príncipe Gregor MacGregor les había vendido, y también guardaban dólares de Poitiers que el mismo príncipe les había dado a cambio de libras esterlinas, para que cuando llegaran tuvieran moneda local para comprar lo que precisaran. Después de 2 meses de travesía, el Kinnersley Castle atracó en la laguna de Black River, que también conocían los colonos, los conocían por los grabados de la guía del libro. Apenas podían contener su impaciencia, pero como estaba anocheciendo, decidieron desembarcar al día siguiente. Lo hicieron sorprendidos porque nadie había acudido a recibirlos y tampoco había rastros de St. Joseph,
la capital con edificios de estilo europeo. Su desconcierto aumentó cuando descubrieron que los 70 colonos que los habían precedido en el primer barco acampaban en la playa, en carpas desvencijadas, pese a haber llegado algunos meses antes. No había puertos, ni desarrollos inmobiliarios, ni nada de nada. Poitiers era un terreno baldío. Pronto descubrieron que los dólares que llevaban en sus baúles no valían nada, que los certificados de la tierra en los que habían gastado sus ahorros eran papel mojado, y que Poitiers era un territorio infestado de mosquitos transmisores de la malaria y la fiebre amarilla, enfermedades que mataron a 180 de los colonos. El zapatero se mató de un pistoletazo él mismo. Mientras los colonos morían en aquel infierno, la prensa de Londres seguía hablando del éxito de MacGregor. Los aristócratas presumían de contar con la presencia del príncipe y cacique de Poitiers en sus fiestas. Los banqueros se peleaban por financiar su aventura colonial. En la primavera de 1823, escribe el historiador David Sinclair, Gregor MacGregor era una celebridad en Gran Bretaña. En la inexistente Poitiers, los que sobrevivieron, solo una tercera parte de los que habían viajado, fueron rescatados por un barco que pasaba por allí y los llevaron a Belice. El 8 de julio de 1824, la nueva República de Colombia declaró por decreto que no existía Poitiers, pero la influencia de MacGregor aún era grande para evitar un escándalo. Al contrario, logró vender más acciones en 1825 y 1826. MacGregor tuvo que huir, sin embargo, a Francia, pero ahí empezó a venderle ahora a los franceses. En cuestión de meses tenía un nuevo grupo de inversores y colonos dispuestos a partir, pero Francia era algo más estricta que Escocia a la hora de emitir pasaportes. Cuando el gobierno supo de aquella oleada de solicitudes para un país del que nada se sabía, creó una comisión especial para que investigara el caso. Y chau. MacGregor fue enviado a prisión. Estuvo preso 1 año bajo el cargo de falsas promesas. La sacó re barata, como suele ocurrir. Salió, regresó a Edimburgo, tuvo que huir de nuevo ante la ira de los compradores originales de los bonos de Poitiers. En 1838 se murió su esposa y él volvió a Venezuela. Presentó formalmente un memorial al gobierno solicitando su nacionalización y restauración de su antiguo rango militar, con Miranda. El Congreso de Venezuela lo incorporó al ejército con grado de general, le dio una carta de naturalización, etcétera, etcétera. Y él se dedicó a la cría del gusano de seda. Murió el 3 de diciembre de 1845 en la ciudad de Caracas. Fue sepultado con pompa y circunstancia en la Catedral de Caracas. La parte de Honduras actual que supuestamente se llamaba Poitiers permanece todavía sin desarrollar. No hay nada. Y cuando a un habitante de esas regiones le preguntan de dónde viene, el tipo contesta: soy un hombre de ningún lugar.